Dinámica. Las leyes de la termodinámica son cuatro principios físicos fundamentales de 0 a 3 que describen cómo se transmiten, se transforman y se conserva la energía en forma de calor y trabajo dentro del sistema físico. Rigen el comportamiento de la energía y el aumento de la entropía en el universo, estableciendo límites a la eficiencia de procesos. Aquí las leyes detalladas, por ejemplo, la ley cero, que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico entre 0 con C. La primera ley, que es la energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda, en cualquier proceso espontáneo, la entropía del universo siempre aumenta. La tercera ley, que es la entropía en el sistema, se aproxima a un valor constante a medida que la temperatura se acerca al cero. En esto tenemos que tener los sistemas termodinámicos, que es el abierto. En este abierto se intercambia la materia y energía u organismo vivo. En el cerrado intercambia energía pero no materia. Y en el aislado no intercambia ni materia ni energía. Hay que tener mucho ojo con esa ley. La ley termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la ley de conservación de la energía aplicada a sistemas térmicos, donde el cambio de energía interna de un sistema es igual al calor, intercambio con su entorno, menos el trabajo realizado sobre un sistema. Un ejemplo cotidiano es el metabolismo humano, que convierte la energía química de los alimentos en calor y trabajo cinético. Para esto, unos principios claves son la conservación de energía. La energía interna total de un sistema aislado permanece constante. Signos de energía. El calor, representada con el signo Q, es positivo si la energía del sistema es negativo. Si sale. El trabajo de W es el positivo más si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, expansión negativo. Si el entorno hace trabajo sobre el sistema de comprensión, depende solo de un estado inicial y final del sistema. De la segunda ley termodinámica, establece que la cantidad de entropía es un sistema aislado, siempre aumenta en el tiempo, lo que significa que los procesos naturales ocurren en una dirección específica y son irreversibles. Dicta que el calor fluye espontáneamente del cuerpo caliente al frío y limita la eficiencia de máquinas técnicas, impidiendo la conservación total del calor del trabajo. Unos puntos claves es la entropía y el desorden. Es una medida del desorden molecular o de la dispersión de energía en cualquier proceso natural. La energía tiende a degradarse, aumentando el desorden total del universo. Irreversible. Los procesos ocurren naturalmente en una sola dirección. El café caliente se enfría, pero no se calienta sola. La fórmula más común es la variación de la entropía. Para un proceso reversible se expresa como ds o d.q.r sobre t, mientras que para que procesos reales sea irreversible, la entropía del sistema aumenta. La tercera ley de termodinámica establece que en la entropía de un cristal perfecto y es puro cero al llegar a cero absoluto. Además, postula que es imposible alcanzar el cero absoluto en número finito de pasos, ya que a esa temperatura el movimiento atómico se determina por completo. Un fundamento es cuando la temperatura de un sistema se aproxima al cero absoluto. Su entropía se tiende a un valor mínimo constante. Entropía absoluta. Esta ley permite establecer un punto de reacciones absoluta para la entropía, facilitando la determinación de entropias absolutas de las sustancias en cualquier temperatura. Imposibilidad física. No es posible enfriar un sistema hasta el cero absoluto en un número finito de etapas físicas. Y en aplicación es fundamental para estudiar el comportamiento de materiales a temperaturas extremadamente bajas. La calorimetría es la rama de la física
que mediante la transferencia de calor durante procesos físicos, químicos o biológicos utilizando un instrumento llamado calorímetro, se basa en el principio de conservación de energía, donde el calor cedido por un cuerpo caliente es igual al absorbido por un frío hasta alcanzar el equilibrio térmico. Los conceptos básicos son que calor igual o representado por Q es la energía de transición que mediante joules o calorías cal. El calor específico con representación de C es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. El equilibrio térmico, estado final donde ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, y la fórmula fundamental de Q es igual a M por C por tangente por tiempo, calor por masa por calor por específico por cambio de temperatura. La función de enzimas. Las enzimas son proteínas esenciales que actúan como catalizadores biológicos, acelerando la velocidad de las reacciones químicas en las células al reducir la energía de activación. Son fundamentales para la vida, facilitando procesos esenciales como la digestión, el metabolismo, la replicación del ADN y la contracción muscular y la regulación fundamental. Además, sus funciones fisiológicas son de gran importancia industrial y médica, utilizando en la producción de alimentos biocombustibles y en el diagnóstico de enfermedades. Es de alta especificidad. Cada enzima encaja con un sustrato específico de un sitio activo para realizar una reacción concreta similar a una llave y una cerradura. Acelerando de reacciones, aumenta la velocidad de las reacciones químicas vitales en el insumo a niveles de miles de millones de veces más rápido. En la energía química por parte del ATP, es la principal moneda energética de las células, almacenando energía química en los enlaces de sus 3 grupos de fosfato. Mediante el hidrólisis, el ATP libera energía al convertirse en ADP y a fosfato inorgánico, impulsando reacciones metabólicas, construcciones musculares y transporte activo. El ATP produce a través de su respiración celular y la fotosíntesis, siendo esencial para la vida. La estructura está compuesto por adenina, ribosina y 3 grupos de fosfato. El almacenamiento de energía. Los enlaces entre los grupos de fosfato son de alta energía debido a la repulsión de electrónica entre cargas negativas. El funcionamiento. Funciona con una batería recargable que se hidroliza a ADP para liberar energía y se regenera constantemente. La fosforilización del ATP transfiere un grupo de fosfato a otras moléculas para activarlas, facilitando reacciones químicas, un proceso conocido como fosforilización. En la respiración celular es el conjunto de rutas metabólicas mediante el cual las células convierten en nutrientes en energía utilizable denominada adenosis trifosfato ATP, liberando dióxido de carbono y agua como desechos. Es un proceso fundamental para la vida que ocurre principalmente en la mitocondria y puede ser aeróbico, con oxígeno o anaeróbico, que es sin oxígeno. Las etapas principales de la respiración aeróbica es el proceso aeróbico completo que consta de 4 etapas claves máximas de la producción del ATP. La importancia en la biológica. La respiración celular es esencial para mantener las funciones vitales, permitiendo que los seres vivos utilizar la energía de almacén en los alimentos para el crecimiento y la respiración y el movimiento. Los tipos de respiración son las aeróbicas, que se utiliza oxígeno como para soltar el final de electrones para producir agua y grandes cantidades de ATP, y la respiración anaeróbica ocurre sin oxígeno, produciendo mucho menos ATP, el aceptor final de los electrones de una molécula inorgánica en diferentes del oxígeno. La biofísica de los lípidos. Estudia las propiedades físicas, estructurales y dinámicas de los lípidos, centrándose como el efecto
hidrofóbico. Impulsa la formación espontánea de bicapas, micelias y liposomas. Analiza fases de membrana y su interacción con proteína, crucial para la funcionalidad celular y el diseño de sistemas de transporte de fármacos. Los principios biofísicos fundamentales son anfilia y efectos hidrofólicos, estructura de membrana, comportamiento de la fase, polimorfismo y aplicación de la biofísica. El modelo de membrana se utiliza por utilizar la inserción y función de proteínas y péptidos. Sistemas de energía de fracción de Dirac-Debye, desarrollando los lípidos de estabilizar y dirigir antibióticos, antifúngicos y antioxidantes. Estudios de piel, desarrollando el sistema de lipídicos que tienen la estructura laminar de la piel al tratar a afecciones y mejorar la fotoprotección. La biofísica moderna utiliza la espectrometría de la masa del RMN para perfilar lípidos, entendiendo su papel de enfermedades como diabetes, obesidad y cardiovasculares. Además, estudia cómo los lípidos interactúan específicamente con complejos proteínicos, esencial para entender el metabolismo celular. La biofísica de proteínas estudia la estructura dinámica, interaccionales y el plegamiento de las proteínas utilizando principios físicos y técnicas avanzadas como el RMN, rayos X y microscopía de la fuerza. Analiza cómo la secuencia de aminoácidos determina su forma tridimensional funcional, estabilidad térmica y rol en enfermedades. En este campo es crucial para el diseño de fármacos, la ingeniería de proteínas y la comprensión de mecanismos evolutivos. La gestión del metabolismo se centra en revertir el síndrome metabólico y sus riesgos asociados mediante cambios intensivos en el sistema de la vida. Incluye dieta saludable, al menos 30 minutos de ejercicio diario, control del peso y manejo del estrés, y si es necesario, medicina. Para estos, llevan cambios de estilo de vida. Primero, la dieta, que es reducción de calorías para perder peso, enfocada en verduras, frutas, proteínas magras y carnes integrales, limitando grasas saturadas y sólidos. Ejercicio, actividad física aeróbica, regula, caminar rápido, andar en bicicleta al menos 30 minutos en la mayoría de los días. Y los hábitos, dejar de fumar y mejorar la higiene en el sueño para reducir resistencia e insulina y presión arterial. El objetivo principal es reducir grasas viscéricas, mejora la sensibilidad a la insulina y controla la presión arterial para prevenir complicaciones cardiovasculares a largo plazo. La presión de vapor es la presión ejercida por las partículas de vapor en el equilibrio con una fase líquida o sólida de un sistema cerrado, lo que indica la velocidad de una sustancia, aumenta con la temperatura y desprende la naturaleza de la molécula. Para esto debemos de tener en puente clave que es el equilibrio dinámico, que ocurre cuando la tasa de evaporación iguala a la de condensación. Influencia en la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética, la que aumenta la presión de vapor. Fuerza intermolecular. Los lípidos de las fuerzas débiles se evaporan más fáciles y tienen mayor presión de vapor que las de las fuerzas del agua. La volatilidad es una presión de vapor alta indicada a la sustancia de una que es muy volátil. Bueno, en un ejemplo, es altamente volátil, baja volatilidad y importancias. Las importancias es fundamental el derecho ambiental para determinar la peligrosidad de compuestos orgánicos volátiles, COV. El aumento del punto de ebullición es una propiedad coligativa donde la temperatura de ebullición de un solvente puro aumenta al añadir a un soluto no volátil. Ocurre porque las partículas del soluto reducen la presión del vapor del líquido, requiriendo más calor
para igualar la presión atmosférica. Un fundamento es que al disolver una sustancia en un líquido, las partículas del soluto ocupan espacio de la superficie, dificultando la molécula del disolvente que poseen al estado gaseoso. Ese fenómeno es un crítico en la industria para procesos de evaporación y para entender cómo las mezclas se comportan frente al calor. En el punto de congelación o descongelación cisóspico es una propiedad coligativa que ocurre cuando se añade un soluto no volátil a un solvente, provocando una mezcla. Se congela a una temperatura más baja que la del solvente puro. Este fenómeno depende de la concentración de partículas y no la naturaleza del soluto. El fenómeno es directamente proporcional a la cantidad del soluto. A mayor cantidad del soluto, menor será la temperatura de congelación. Ejemplos comunes: la sal en carreteras, que es la que disuelve el hielo bajo su temperatura de fusión, el anticongelante y el agua de mar. Y eso sería todo de mi parte. Espero que se encuentren muy bien y que esta información haya sido de su agrado. Que tengan bonita noche.